Hola a todos, en este video vamos a ver cómo modificar una plantilla de WooCommerce. Tengo este sitio web de ejemplo con el tema 2017. En este sitio he creado un ítem de menú tienda que hace referencia a la página de tienda de WooCommerce. Y puesto que este tema no soporta o no está preparado para WooCommerce, se ve todo por defecto, ¿no? Con la estructura HTML y las clases de WooCommerce, y se ve de esta manera. La idea es hacer algunas modificaciones a esta vista. Vamos a ver aquí en el artículo de guía. Lo que voy a realizar es la modificación de estos links, de añadir al carrito. Como vemos aquí aparece un link y el resultado final que quiero obtener es lo siguiente. Evidentemente esto es bastante sencillo, pero sirve para ejemplificar los diferentes métodos que tenemos para modificar una plantilla de WooCommerce. Y lo vamos a ver a continuación. La primera forma es hacerlo a través de las modificaciones CSS. Bueno, esta es la forma más sencilla. Sirve para la mayoría de las modificaciones simples, las modificaciones de diseño, como cambio de color, tamaño, letra, etc. Entonces vamos a realizar esta primera forma de modificar nuestro botón. Vamos a inspeccionar el elemento con el inspector de código del navegador que estamos usando. En este caso estoy utilizando Firefox Developer. Y bueno, ubico el elemento que queremos modificar y aquí ubico esto que es la clase. En este caso, bueno, aparecen varias clases. Algunas de ellas son muy genéricas. Por ejemplo, esta de aquí, button, es muy genérica. Podría utilizar esta o esta de aquí directamente. Vamos a copiar entonces el add to cart button y luego vamos a dirigirnos, bueno, estoy en mi máquina local, los archivos del template lo tengo aquí en este acceso directo en el tema 2017 y voy a utilizar el archivo style.css que lo tengo aquí. Este es el archivo style.css. Me dirijo al final del archivo. En este caso ya tengo un código para el botón que lo tengo aquí. Bueno, podría hacer algo similar, ¿no? Y copiar todo este código y colocarlo aquí. Bueno, estaría repitiendo código en realidad. Vamos a ver cómo se ve de momento. Refrescamos aquí y vamos a ver que ya aparece nuestro botón un poco estilizado. Bueno, faltaría acomodar el hover. Ahora lo vamos a hacer. Bueno, como aquí estoy repitiendo código, entonces mejor es colocarlo aquí. Entonces colocamos esto, colocamos una coma y también para el hover y lo tenemos de la siguiente forma. Al refrescar ya vamos a ver que nos aparece correctamente, incluso con el hover, ¿no? Bueno, acá faltó colocar hover. Bien, esta es una primera forma de hacerlo. Como vemos es bastante sencilla, no tiene mayor detalle. Sin embargo, para otras modificaciones un poco más complejas, especialmente de estructuras, trabajar directamente con CSS no serviría de mucho. Entonces vamos a ver la otra forma de hacerlo, siguiendo el mismo ejemplo. Se trata de modificar los archivos del template de WooCommerce y trabajarlos directamente como archivos de nuestro tema. Es decir, utilizar la funcionalidad de Override Templates de WooCommerce, que lo tenemos aquí. Nos abriría este sitio web de WooCommerce en donde se explica cómo trabajar con el Override Templates de WooCommerce. La idea básicamente es la siguiente. Vamos a revisar los archivos de nuestro sitio web. Lo tengo aquí en esta carpeta, en este acceso directo. Estos son los archivos de mi WordPress. Dentro de estos archivos, en la carpeta WP Content, tengo la carpeta de plugins y desde aquí voy a ubicar la carpeta de WooCommerce. El plugin WooCommerce, dentro de todas las carpetas de archivos, tiene una carpeta llamada templates. Es esta carpeta en base a la que voy a trabajar. Dentro de la carpeta templates es la carpeta de vistas, digámoslo así, en donde tendría que hacer las modificaciones. La idea de esta funcionalidad es copiar los archivos que voy a modificar desde esta carpeta del plugin hacia los archivos del tema. Lógicamente lo primero sería ubicar qué archivo voy a modificar. Tengo aquí una serie de archivos, por ejemplo, que me muestran el detalle de productos, las órdenes, el contenido del producto, etcétera. Entonces, lo primero sería ubicar qué archivo voy a modificar. Como habíamos visto, en este caso estoy trabajando con la página de tienda. Esta página de tienda está mostrando el listado de productos. El listado de productos usualmente se muestra a través de un loop. Si vemos aquí, tenemos una carpeta loop. Y si ingresamos aquí, vamos a ver que tenemos una serie de archivos
Y el que me interesa podría ser el que tiene que ver con el link de agregar al carro. Entonces sería el de add to cart, ¿no? Otra forma de buscar este archivo sería de la siguiente forma. Como habíamos visto al inspeccionar el código, habíamos revisado que esto está utilizando una clase add to cart button. Entonces podríamos copiar este texto, ubicarnos en los archivos del templates, ¿no?, del plugin, y aquí colocar la clase. Vamos a colocar la clase, en este caso a través de Finder. Vamos a ver si lo localiza. Bien, en este caso no ha encontrado nada. Vamos a ver si podemos localizarlo a través de otro elemento, por ejemplo este de aquí, data product SKU, y buscamos nuevamente dentro de la carpeta de templates, y aquí tenemos un archivo que es precisamente de loop. La idea es primero ubicar el archivo en el cual quiero hacer la modificación. Vamos a abrir este archivo, que es lo que tiene, y tenemos lo siguiente. Aquí, como vemos, está creando el link en este código HTML, y no habíamos encontrado la clase porque la clase se pasa a través posiblemente de otros archivos que están fuera de la carpeta de templates, ya que aquí se está reemplazando por una cadena, como vemos aquí, ¿no? Bien, pero esta es la clase y este es el código que genera ese link. Lo podemos comprobar fácilmente si, por ejemplo, agregamos algún texto acá, texto adicional, por ejemplo, luego del link, y si refrescamos aquí el frontend de nuestro sitio web, vamos a ver que aparecerá acá texto adicional. Evidentemente se deforma un poco, así que no vamos a hacer esto. Bien, anteriormente habíamos visto que ya habíamos tenido una clase btn como parte de los archivos de nuestra plantilla, entonces esto ya no sería necesario. Y como ahora vamos a modificar directamente, vamos a guardar esto directamente los archivos del tema, entonces no sería necesario, ¿no? Entonces simplemente bastaría con agregar aquí btn, puesto que ya lo tengo definido como parte de mis archivos CSS de mi plantilla. Y si refrescamos, vamos a ver que ya tiene efecto. Pero la modificación no debería hacerlo aquí en los archivos del plugin, puesto que si actualizo el plugin voy a perder los cambios. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la funcionalidad de override de WooCommerce. Entonces, bueno, cerramos esto que ya no nos sirve. Vamos a cerrar esto. Y entonces, una vez ubicado el archivo, hay que tener en cuenta que se encuentra dentro de templates loop. Esto es importante, tener en cuenta la estructura de carpetas. Entonces, dentro del loop vamos a ir a los archivos de nuestra plantilla y aquí vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a crear entonces una nueva carpeta, y a esta carpeta la vamos a llamar WooCommerce. Listo. Y dentro de esta carpeta, puesto que no puedo copiar directamente aquí el archivo de add to cart, tengo que crear la carpeta loop. Una vez que tengo eso, entonces muevo este archivo dentro de la carpeta loop. Y ahora sí puedo modificar directamente aquí. Dense cuenta que actualmente, bueno, voy a refrescar, como he revertido los cambios, nos está mostrando el botón para el link. Entonces vamos a hacer las modificaciones directamente en los archivos. Recuerden, esto es los archivos del tema que estoy usando. Entonces ingresamos aquí y vamos a hacer la modificación aquí de btn. Guardamos los cambios y ahora sí, al refrescar, vamos a ver que ya se habrán aplicado. Entonces esta es la segunda forma de realizarlo, utilizando la funcionalidad de override de WooCommerce. Bien, existe otra forma que es utilizando los hooks. Esta es la tercera forma de hacerlo. Esta es una forma un poco más avanzada. Nos evitaremos de hacer la técnica de override y directamente utilizaremos los filtros. Para este mismo ejemplo, como vemos aquí, WooCommerce utiliza también los hooks. En este caso es un filtro. El filtro se llama de esta manera, y es a través de este filtro que se puede hacer modificaciones a todo este código que se va a generar aquí. Entonces puedo utilizar este nombre de filtro para hacer modificaciones. Vamos a realizar esto. Entonces nos dirigimos nuevamente acá a 2017 y vamos a eliminar la carpeta WooCommerce para que nos deje nuevamente el link como estuvo anteriormente. Lo tenemos allí, y ahora sí vamos a utilizar este código. Vamos a copiar esto y vamos a utilizar
nuestro archivo functions.php del tema. Entonces ubicamos nuestro tema, nos dirigimos al archivo functions.php, abrimos este archivo y en este archivo al final, vamos a ver, acá vamos a colocar ese código. Ese código utiliza este filtro que habíamos localizado en el archivo add to cart. Está haciendo referencia a esta función. Esta función en realidad acepta dos parámetros. Bueno, si tenemos alguna duda con respecto a algún filtro, podemos buscar en Google. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, lo siguiente. En la primera entrada vamos a ver que existe una referencia a los hooks de WordPress. Tal como vemos aquí, vemos la función, el filtro. Luego aquí vemos qué es lo que devuelve. Y aquí vemos un ejemplo de uso incluso en esta parte de aquí. Como vemos tiene dos parámetros, el de cantidad y de producto. El primero de ellos es el que me devuelve el link. El otro no lo voy a usar. Es por eso que aquí se coloca dos parámetros y la prioridad 10 por defecto. En este caso, como solamente voy a devolver uno, que es, voy a trabajar con un parámetro que es la cantidad, no es necesario poner los dos últimos valores para este filtro. Entonces, porque la prioridad será 10 por defecto y parámetro pasaré uno solamente por defecto, que es precisamente este parámetro de cadena. Entonces tengo mi función con un parámetro que es el que me devuelve el link en HTML. Entonces lo que voy a hacer será ubicar o buscar dentro de esa cadena esta parte, la clase, y simplemente a la clase voy a reemplazarla por esto, la misma clase pero delante btn, luego un espacio, ¿no? A la cadena que pase aquí y retorno eso. Vamos a ver cómo funciona esto, grabamos y entonces al refrescar nuevamente el frontend de nuestro sitio, vamos a ver que ya tenemos nuevamente nuestro botón cambiado, ¿no? Básicamente lo que se ha hecho en estas dos últimas maneras de hacerlo, tanto por el override como a través de los filtros o a través de los hooks, es agregar esta clase btn, que ya está definida como parte de los archivos de estilos de mi plantilla. Bien, de esa manera hemos visto entonces tres maneras de hacer modificaciones a los archivos de plantilla de WooCommerce.